Espero que estés pasando muy bien con tu familia. Te saludamos desde aquí con toda la bendición de Dios para ti y para tu familia. Nuestro tema que estaremos tratando hoy es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando la Biblia habla de la iglesia, está hablando de un conjunto de iglesias en todo el mundo. Él es la cabeza de ese conjunto, de esa iglesia. Así como decimos muchas veces, la familia es la célula principal de la sociedad. Estamos hablando en singular, pero nos referimos a las familias en conjunto, porque Dios creó las iglesias y las familias en todas partes del mundo. Y Cristo hasta el día de hoy, porque Él es Dios, creó la iglesia para proteger la humanidad y un día llevarla con Él para que pueda continuar su glorioso plan de salvación y de vida eterna en el cielo con Él, una vida mucho mejor que nos espera porque la vida continúa. La iglesia, por lo tanto, es el conjunto de iglesias en todas partes del mundo y Él es el quien maneja. Por eso dejó al Espíritu Santo para controlar y para presidir la iglesia y de ellos. ¿Cuáles son las señales de una verdadera iglesia? Seguramente quieres saber, ¿verdad? La verdadera iglesia local será una iglesia donde Jesucristo es el único camino a Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él abrió la puerta de los cielos cuando murió en la cruz del Calvario y así se rompió el velo en el templo simbolizando que el camino está abierto, un camino amplio y grande para todos aquellos que quieran creer en Cristo Jesús. Una iglesia es donde se cree en la Biblia y se enseña que es la palabra de Dios santa e inspirada. Y se les predica a los incrédulos, a los pecadores que están perdidos y que deben nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Por qué arrepentirse? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados y somos salvos por medio de la fe en Él y necesitamos una vida nueva para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando nacimos de nuestros padres, vinimos a un mundo donde todo estaba preparado, el agua, el aire, los alimentos, los animales, todos estaban preparados para nuestra vida. Y cuando Jesús llama para la vida eterna, Él también quiere un cuerpo adaptado, un alma adaptada para la eternidad. Por eso Él dice que el que cree en Él es necesario que nazca de nuevo, deje sus pecados y crea en Jesucristo. Una iglesia es donde las personas aman al Señor Jesús y se aman unos a los otros. Las iglesias en plural, como estamos diciendo, hay muchas iglesias. La iglesia se compone justamente de un conjunto de iglesias. Y las iglesias son grupos de creyentes, diferentes en diferentes lugares. Hay algo muy importante en este breve video que queremos comentarte, y es que hay una diferencia entre iglesias y templo. Templo es un lugar, las iglesias son personas, los creyentes. La palabra iglesia significa grupo de personas que se reúnen en un lugar. Y eso es, ¿verdad?, para adorar a Dios. Y templo es un lugar. Y ese lugar puede ser al aire libre, bajo un árbol, puede ser en un lugar hecho con materiales pero también puede ser de tabla, de paja o de hielo. No importa de qué esté hecho. Pero lo más importante es recordar que hay una diferencia entre iglesias y templo. El templo es un lugar físico. Por eso también Jesús puso algo muy marcado cuando habló del templo. El templo de Israel,
donde Jesús predicaba y donde Jesús asistía, donde Jesús pisó ese lugar y dijo que ese templo no es lo importante, sino el templo que es su cuerpo, el cuerpo humano es donde Dios quiere venir a morar. Esto es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Cuando crees en Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en tu cuerpo y convierte tu cuerpo, tu lugar, en un templo santo de Dios. Por eso Dios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque lo más grandioso y lo más poderoso que puede tener un creyente es el Espíritu Santo, que representa a Cristo, a Dios en tu propio cuerpo. Crees en el Señor Jesucristo. Por eso te invitamos a que le recibas en tu corazón, que le recibas en tu templo, y entonces Él entrará y estará contigo para siempre. Las iglesias, volvemos a enfatizar, son un grupo de personas. Y la Biblia dice que a ese grupo de personas que creen en Cristo Jesús les dice, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, una gran familia, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Las iglesias son un componente de personas que creen en Jesucristo, pero la base firme es Jesucristo. La piedra principal es Jesucristo. Por eso, hasta el día de hoy Jesucristo te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados de tanto buscar la salvación, el perdón de pecados, Él está con los brazos abiertos. En la cruz, Él murió para darte vida eterna. Murió en tu reemplazo, llevando todos tus pecados. Y el templo son los creyentes, son las personas individuales, salvados, bautizados y llenos del Espíritu Santo, que Dios los convierte en luz y sal. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. El templo somos nosotros. Cuando nos reunimos en grupo, nos convertimos en iglesia y convertimos el lugar en un templo, pero cuando salimos de ese lugar, cada uno de nosotros nos convertimos en templos de Dios. ¿Quieres ser tú un templo de Dios? Cree en el Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón y Él te convertirá en un templo de Dios. La palabra del Señor nos dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo dijo San Pedro en el capítulo 2:4. Así que en este mensaje quiero decirte algo muy importante. Hay una iglesia universal que está compuesta por miles y miles y miles de iglesias. Es un conjunto de iglesias que Jesús viene un día para llevarlos a donde Él está. Cada uno de aquellos que creen en Jesucristo componen esta gran iglesia, desde Adán, pasando por todos los héroes, por Noé, por Abraham, por Moisés, por David y todos los profetas, llegando hasta los apóstoles y más allá de todos los creyentes, por todos los siglos, componen la iglesia. Y las iglesias se reúnen en muchos lugares, y no importa si es bajo un árbol, no importa si es en un lugar que está con techos de paja o de material o de cemento o de piedra,
No importa cuál es el lugar o si es una casa donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo porque han creído en Él como su Salvador, forman parte de esa iglesia. Y por esa iglesia Jesús vendrá un día y tú estarás allí en medio de esa iglesia. ¿Quieres tú aceptar a Jesucristo? Solamente tienes que decir: entiendo que fui salvado en la cruz del Calvario porque Jesús murió en mi lugar para que yo fuese perdonado y adoptado como hijo de Dios. En Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú vas a Jesús con todos tus pecados, no importa cuáles hayan sido, Él te quita todos tus pecados en la cruz del Calvario, porque murió por ti. Entonces tú tendrás el descanso y el perdón y la vida eterna. Hoy tú puedes ser parte de esta gran familia, porque como gran familia nos reuniremos delante de Él, como gran grupo de personas de todas las edades y de todos los tiempos delante del Señor Jesucristo, porque hemos sido rescatados como iglesia. Tú puedes ser hoy un hijo de Dios si crees en el Señor Jesucristo. Y esto será maravilloso porque dice Dios que Él ha creado este mundo maravillosamente organizado y también tiene un cielo mucho más maravilloso que nunca jamás va a terminar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él vendrá en tu corazón, entrará y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, su Espíritu mismo, vendrá y habitará en tu ser y serás un templo de Dios.